Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 12 de enero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos un episodio. Vamos a reparar un poquito en la situación y en los términos que utilizan cada uno de los protagonistas. Jesús y el leproso. Bueno, el leproso se acerca a Jesús. Vale decir, tenía fe en Jesús. Es más, sus palabras son contundentes. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes purificarme. Fíjese que los leprosos, en general, vivían marginados socialmente hablando. Es decir, no podían tener contacto con nadie. Nadie podía tocarlos tampoco. La lepra era una enfermedad que era diagnosticada por los sacerdotes. Fíjese, y una vez que estaba dictaminado por parte del sacerdote que se trataba de lepra, entonces el leproso estaba, confinado, estaba destinado a vivir fuera de la sociedad, fuera de la ciudad. Por manera que era, de hecho, una persona que padecía una patología severa, pero también una persona que socialmente estaba totalmente marginada. Este leproso, sin embargo, se acercó a Jesús. Fíjese, se acercó a Jesús con la fe total en Jesús, porque no dijo, a lo mejor puedes limpiarme, quizá, voy a intentarlo, puede haber pensado, no. Fue seguro de lo que decía, si tú quieres, puedes. Y el Señor quiere siempre, y el Señor puede siempre también. Pero fíjese, el Señor puede en usted hacer lo que usted no puede hacer por sí propio, Él sí lo puede hacer, como en este caso la sanación del leproso, pero de usted necesita fe. Para cerrar el circuito del milagro, el Señor precisa su fe. Él hace su parte. El poder del Espíritu habita plenamente en Él. Pero tiene que tener del otro lado, alguien que esté en armonía con el poder espiritual que el Señor va a ejercer. Y ese poder espiritual tiene de suyo un receptor adecuado cuando éste es un hombre de fe, una persona de fe. ¿Cuántas veces el Señor utiliza estos términos? Tu fe te ha salvado. Fíjese, el Señor nunca dice, yo te he curado, mi poder te ha curado. Realmente, como lo dirían los fariseos, ¿no? Y cualquiera de los que se jactaban de ser religiosos y tener el poder y el favor de Dios. Jesús nunca utilizó esas palabras. La respuesta de Jesús frente a la sanación que producía en el otro era, tu fe te ha salvado. Tantos casos que leemos
evangelios, hermanos. Bueno, aquí entonces se acerca el leproso. Si quieres, puedes. Fíjese, sinteticemos más aún. ¿Qué le dice Jesús? Quiero, sé limpio. Y al instante quedó curado. Quedó limpio de su lepra. Milagro. Ahora Jesús le advirtió una cosa. Primero, que no saliese a proclamar quién era que lo había curado. Y segundo, que fuera al sacerdote y llevara la ofrenda prescripta en la ley de Moisés para todo aquel leproso que era curado de su lepra, y la presentara como testimonio delante del sacerdote. Decíamos al principio que el sacerdote era el que podía determinar si se trataba o no de una lepra, si era una lepra que había sido curada, etc. El aval del sacerdote era importante. Que no proclame el leproso: un tal Jesús me curó, o Jesús me curó. Y segundo, que el Señor era respetuoso de la ley de Moisés, fíjese. Él es el único que la cumplió, por supuesto. Y como fue el Señor el único que la cumplió, fue el único que la quitó del medio. A partir de Jesús, la ley de Moisés sí, sigue siendo una ley por parte de Dios, pero la cumple desde el amor todo aquel cristiano que verdaderamente desde la fe, actúa como anduvo el Señor en este mundo. Ama, ¿se da cuenta? El amor cumple todo precepto. Si usted cumple con el precepto de amar a Dios por sobre todas las cosas, a su prójimo como a sí mismo, como el Señor mismo lo amó, entonces usted automáticamente está cumpliendo todo lo que prescribe la ley de Moisés. Los 10 mandamientos, digamos. Por supuesto, usted ni mata, ni roba, ni fornica, ni usted codicia bienes ajenos, ni desea la mujer del otro, etc. ¿Se da cuenta? Usted ama, simplemente eso. Bueno, pero claro, usted me dirá, ¿qué hizo el leproso? ¿Ya curado? Sí, pongamos en lugar de él, claro está, el entusiasmo frente a lo que había sido en él, la curación de que había sido objeto, hizo que lo proclamase. Y que toda la gente que estaba cerca, y llegase también el testimonio de los otros, se enterase de que Jesús había curado al leproso. Por manera que Jesús ya directamente no podía estar en la ciudad, tenía que alejarse a lugares lejanos. Hasta ahí, sin embargo, llegaba la gente. La fama de Jesús trascendía. No olvide usted que no se podía tocar a un leproso, naturalmente, ¿no? El Señor lo tocó, sí, claro. El Señor hacía todo lo que se puede hacer desde el amor. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor puede curar al leproso, porque hay tanto amor en ese toque. Quiero, sé limpio, quiero, queda purificado, que ahí ya no hay ley, ni hay precepto alguno que impida que el toque de amor, el toque de poder del Señor, el toque de poder en el amor, ejerza el efecto que ejerce y que efectivamente se verificó en el leproso. Vemos entonces, hermanos, por supuesto que las multitudes siempre se acercaban a Jesús. En Jesús veían a alguien que hablaba de una manera diferente, a alguien en quien percibía estaba verdaderamente un poder distinto, a alguien que lo fundamental que quería hacer llegar a todos nosotros, y lo sigue haciendo naturalmente, es el mensaje de la palabra para la vida, la palabra que es sanadora, la palabra que transforma, la palabra que vivifica, la palabra que es vida. Esto prioriza el Señor. Acompañaba, por supuesto, todo esto manifestando también en él el poder de Dios. Las obras que el Padre hacía en el Hijo, a través del Hijo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando. Actualmente la lepra es una enfermedad que tiene curación, y quizás ya no hay tantos marginados por la lepra física. Pero ¿cuántos somos, Miguel, leprosos espiritualmente? ¿Cuántos no se sienten marginados del amor de Dios? ¿Y cuántos, conociendo a Jesús, en vez de ir al que no lo conoce, hacemos nuestro grupito
y nos encerramos en la iglesia, sabiendo que hay miles y miles de personas que como nosotros en algún momento de nuestra vida estuvimos necesitados de la mano de alguien que nos hablara de Dios, de su palabra. Es cierto, Patricia. Fíjate dos cosas que son importantes que vos decís. Claro, el leproso fue curado, pero no nos olvidemos que muchos padecemos, ya no tanto de la enfermedad física, sino de la interior lepra, como decía San Agustín, de esa lepra espiritual que contamina, que mancha, que nos deforma. Es para tener en cuenta esto, ¿no? Y para tener muy en cuenta también la necesidad y la responsabilidad que tiene todo cristiano, ¿no es cierto?, de salir finalmente y a través de la palabra, el mensaje que recibimos de nuestro Señor, este mensaje compartirlo, difundirlo, que llegue a muchos, que llegue a todos aquellos a los cuales puede llegar, si realmente no nos refugiamos, como vos bien decís, en el grupito a veces de la parroquia, ahí como si fuera un escondite o una seguridad. No está mal participar de comunidades pequeñas o más grandes en el seno de la iglesia, de formar grupos, sí, está bien todo eso, pero no nos olvidemos, el Señor salió, visitó a todos, predicó por todos los lugares. Tenía a sus discípulos, naturalmente, pero los entrenó para que anduviesen de la manera en que Él anduvo también, proclamando la palabra y curando las enfermedades, expulsando los demonios. Bueno, esta es una responsabilidad cristiana y es obligación de todo cristiano llevarlo a cabo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Le damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, y pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de poder, tu espíritu de sanación, tu espíritu de fe, tu espíritu, Señor, que cura tantas enfermedades, todas, que nos cura a todos nosotros. Queremos, Señor, que esta palabra tuya siempre llegue a todos los oídos, que todos sean verdaderamente curados por el poder de tu palabra, que es vida y es vivificante. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.